Nuestro primer invitado, el otro día leía un artículo, gracias a la generosidad de nuestra amiga Maru Blasiuk, que me mandó un artículo para leer y me pareció interesantísimo, porque en la nota se plantea una interesante posición sobre el tema de la desigualdad en el sistema internacional y el aporte que hace la doctrina social de la Iglesia. El autor era un abogado, secretario de la Fundación Soñar Argentina, dirigente político de la Ciudad de La Plata. Marcelo Leiría, buen día. Tito Garabal lo saluda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día, Tito. Buen día a usted y a todos los oyentes. Muchas gracias por sumarse a este programa en Clave Grote que estamos emitiendo en duplex a través de Radio Las Naciones de Naciones Unidas y de Radio Grote, la radio de los círculos católicos de obreros. Marcelo, ¿qué es lo que usted planteaba un poco a modo de síntesis en este artículo hablando de esta desigualdad entre el sistema internacional y el aporte de la doctrina social de la Iglesia? Fundamentalmente, siguiendo un poco la doctrina social de la Iglesia, que se basa estructuralmente en las encíclicas, nosotros notamos un denominador común que hace muchos años la Iglesia viene planteando este problema. Ya desde los años 60 se viene viendo el sistema de acumulación del capital que empieza a estar al servicio del capital y no al servicio del hombre. Frente a esta problemática que empieza a ver la Iglesia, empieza a buscar, a aportar también soluciones, ¿no? Y entre las cuestiones que plantea es empezar a no solamente la reestructuración del sistema financiero internacional para que el capital no esté desconectado de las cuestiones sociales, sino que el planteo que hace la Iglesia tiene que ver con empezar a mirarse los hombres a sí mismos, ¿no? Hacia adentro, y empezar a plantearse, los hombres que tienen el poder de decisión sobre fundamentalmente el movimiento de los capitales a nivel global. Sí. Y la Iglesia hace un llamado, ¿no?, a estos hombres a que empiecen a pensar con una ética diferente, con una solidaridad diferente, que empiecen a pensar la toma de decisiones desde otra perspectiva, desde una perspectiva ética, pensando en los hombres y no tanto en la acumulación desmedida en desmedro de la distribución de la riqueza, ¿no? Porque el gran problema hoy que tiene la humanidad es que hay una acumulación muy fuerte de muy pocos sectores por un lado, y por otro lado hay muchísima pobreza, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad, y todo esto genera, una exclusión, y lo más triste de todo esto es que hay muchísima indiferencia. Claro. Y siguiendo a Francisco, ¿no? Esto de trabajar la indiferencia que existe en los hombres. Y a mí me pareció muy interesante esto, ¿no? Tomar un hilo conductor de todas las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, donde hay un hilo conductor, donde la doctrina social de la Iglesia le habla a los hombres, le habla a las estructuras de poder también, ¿no? Le habla, hemos escuchado al Papa Francisco en el Parlamento Europeo con grandes discursos, pero él también no solamente le habla a las estructuras de poder, sino también le habla a los hombres. Y a mí eso me pareció algo muy poderoso. Sí, ni que hablar cuando habló en Estados Unidos también, ¿no? En los mensajes también. Claro, exactamente, que hubo una suerte de conversión del que era presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Es más, renunció después de eso. Y es porque es muy poderoso el llamado. Sí, por ahí sí. también a quien les habla lo hace incluso desde una experiencia personal, La palabra de Francisco, esta de que pensemos cada uno de nosotros qué es lo que nos llevó a hacer una acción social, una acción solidaria, eso que llevamos adentro de los corazones, que le demos importancia, que le demos una importancia estructural en nuestra toma de decisiones. Y me parece que es una idea muy potente, esto de que los hombres empiecen a actuar con una paraética superior, ¿no? Pero no solamente ética, sino con una conciencia social superior. Sabe, Marcelo, que este programa lleva el nombre del padre Federico Grote,
que en el año 1800, escuche bien, en 1892, decía que leyó la encíclica Rerum Novarum, en ella escuché la voz de Dios y nada fue capaz de detenerme, y ahí funda los círculos de obrero, que son precursores del sindicalismo argentino. Después, en el año 1930, pasaron a llamarse círculos católicos de obreros. Pero fíjese cómo cuando uno entiende la doctrina social de la Iglesia en los distintos tiempos, como usted está planteando ahora, bueno, o como lo plantea ahora incluso Francisco, con toda una dimensión también que dan los años de trabajo en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, uno vemos que el llamado es urgente, y por eso me importaba mucho hablar con usted, porque sé que es un hombre que de algún modo está tratando de asumir este compromiso desde la doctrina social de la Iglesia, que es lo que pedía Grote, que cada uno se comprometa en lo que hace. Y hoy no es fácil como dirigente político salir a plantear estos temas que rompen estructuras, sin duda, Marcelo. Exactamente, mire, Tito, yo le voy a contar una experiencia. A ver. Después de haber leído Evangelii Gaudium, Sí. cuando Francisco pone a la política en un nivel superior, dice, es el nivel máximo de la misericordia, Sí. digo, a mí me pareció muy importante, yo como dirigente político, digo, empezar a hacer cosas en serio, ¿no? Cosas que ayuden efectivamente a alguien. Y yo soy abogado, entonces lo que hicimos con la fundación que tenemos... Bueno, algún pecado todos tenemos, doctor. Sí, usted vio. Yo soy periodista, ¿qué va a hacer? Es así. Bueno, ¿y usted sabe qué hicimos? Adquirimos un tráiler, eso como lo que son los food truck, pero Sí. lo transformamos en una oficina móvil. Y con eso recorremos todos los barrios de la periferia de la ciudad de La Plata. Le puedo contar una anécdota. Cuando yo tuve la oportunidad de transmitirle esta idea a su santidad, él me dio una indicación muy clara y muy precisa. Me dijo, vos que sos político, me dijo, andá y hacelo en serio. Andá y hacelo en serio. Y efectivamente fue lo que hice. Desde hace 3 años, nosotros recorremos toda la periferia de la ciudad de La Plata, sí, con un tráiler haciendo asesoramiento jurídico gratuito. ¿Esto es parte del trabajo de la Fundación Soñar, Marcelo? Sí, Tito. Porque, digamos, usted está en 2 ámbitos. La Fundación Soñar, que ahora me va a explicar cómo se ensamblan, y este espacio político que se llama, si no estoy mal informado, Encuentro Peronista, una cosa así. Exactamente. Que en realidad el Encuentro Peronista es consecuencia de la acción social, ¿no? Porque fíjese que también como la palabra encuentro, que tiene que ver con la cultura del encuentro. Nosotros... Tema fuerte en Francisco, sin duda. Sí. Entonces, lo que nosotros pensamos es que hay que generar espacios donde todos sean parte y reconocerle a cada una de las personas y de cada uno de los que tienen vocación política, reconocerle las particularidades. Claro. ¿No? Nadie es igual. Entonces, con una visión muy amplia, donde nos une la vocación de servicio, que tengan un espacio donde se le reconozca la historia de vida, la trayectoria, el tiempo que se le dedicó a darse al otro, y en esa clave configuramos este espacio que se llama Encuentro Peronista, que viene también a irrumpir un poco en el modo habitual de hacer política, y la verdad que desde hace años venimos creciendo un montón, pero en esta clave, ¿no? En una clave mucho más humana de la política, de encontrarnos en cada uno de nuestros compañeros. Yo la verdad estoy muy cruzado por la palabra de Francisco, porque él lo que hace es que los que somos dirigentes sociales, dirigentes políticos, le encontremos el sentido a la política. Porque ahí también está la clave, digamos, que tenga un sentido verdadero lo que uno hace. Así que yo estoy... Discúlpeme la expresión, Tito, yo estoy muy enchufado. No, bien clarita, bien clarita. Ahora, de un modo, ¿cómo hace hoy un dirigente político joven, como usted le diría, para ir planteando todo esto, extenderlo a los distintos ambientes y tratar después de que eso implique una representatividad de la gente? Hoy vemos que cualquier persona se hace representante de la gente a la cual después dejan de representar, ¿no? Y que tienen ideas, convicciones, propuestas como su caso, porque por lo que he visto, leído y por lo que
sea a través de todo lo que me comentaba días pasados nuestra común amiga Maru Blasiuk, que es gran profesional, gran profesora universitaria, que además yo recuerdo que el día que lo eligieron a Francisco estábamos juntos, nos encontramos a la tarde, no, al día siguiente, no, ese mismo día a la tarde nos encontramos y la verdad que era increíble, ¿no? Porque no podíamos creer lo que estábamos viviendo. Pero digo, ¿cómo hace un dirigente con todas estas convicciones para asumir ahora la posibilidad de que la gente lo conozca y puedan de algún modo ser un auténtico representante de ideas, pensamientos y propuestas? Yo creo que todo esto que venimos charlando, Tito, y que usted menciona, yo creo que la sociedad está reclamando dirigentes que tengan esta vocación, está reclamando dirigentes que tengan esta vocación de escuchar fundamentalmente y de después actuar. A mí me enseñó mucho, tenemos otro amigo en común, usted y yo, el padre Carlos Acaputo. Gran amigo, enorme amigo. Y a mí me enseñó mucho esto. Y además asesor de los círculos católicos de obreros también. Sí, y me enseñó mucho esto de escuchar y actuar, ¿no? Y esto tiene penetración en la sociedad, digamos, cuando un dirigente político asume su vocación con responsabilidad y le habla y escucha y hay un ida y vuelta y frente a eso uno busca soluciones, ¿no? Porque también los dirigentes políticos tienen que prepararse para gobernar, digamos. Yo sigo estudiando, me sigo preparando. Encuentran un punto de representación, se ven representados. Y eso ha hecho que nosotros podamos irrumpir en el escenario político local, aquí en la ciudad de La Plata, con una propuesta, la verdad, muy refrescante, porque es todo el pensamiento social de la Iglesia aplicado a la acción política. Marcelo, cuando usted habla de ese proceso que nos toca vivir, que ciertamente es complejo, difícil, hablábamos al comienzo de todo este proceso de dolorosa pobreza. Yo recuerdo cuando al comienzo del siglo pasado Benedicto XVI decía que hubiera pobreza en Argentina era un escándalo. Acá lo mataban a Benedicto XVI y la verdad que hoy que vemos un 32% de gente pobre, un 50% de chicos pobres que están debajo del nivel de pobreza, es un escándalo que los políticos de algún modo siguen sin responder porque viven ocupados en las campañas. Entonces, ¿cómo salimos de ese círculo vicioso en el cual a veces entran los políticos que se olvidan de las realidades que nos pasan y están solamente pensando en las campañas, Marcelo? Por ejemplo, en su caso, que sé que está trabajando socialmente más allá de las campañas. Yo creo que hay que prepararse y hay que tener muy claro cuál es el sentido de las cosas. Nosotros como católicos y los que abrazamos también la doctrina social de la Iglesia, sabemos que el trabajo es un gran ordenador de la vida. Claro. Y hoy el problema de nuestra economía, de nuestra sociedad, es que es una sociedad, es un sistema económico del gobierno actual en el cual no se prioriza la generación de empleo. Con el empleo se resuelven los problemas de inseguridad, los problemas de salud, se resuelven los problemas de educación, pero fundamentalmente se le devuelve la dignidad a los trabajadores. Sí, claro. Y yo creo que, por lo menos en el ámbito que a mí me toca, que es el de la Ciudad de La Plata, nosotros entre nuestras propuestas tenemos un plan de desarrollo productivo para la Ciudad de La Plata, una ciudad que tiene 800.000 habitantes y que está diseñada como una ciudad administrativa para 300.000 personas. Claro. Y no está diseñada como una ciudad productiva. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver fundamentalmente con la generación de trabajo. Y eso también es aplicable a la realidad nacional. Yo creo que todo lo que se puede fabricar en Argentina, se tiene que fabricar en Argentina. No podemos seguir importando trabajo de afuera, porque eso va en desmedro de nuestros propios ciudadanos, de nuestro propio pueblo. Digo, la clave, me parece a mí, y la propuesta política que tenemos que hacer nosotros los católicos, tiene que ver con un gran plan estratégico para la generación de empleo en todo el país. O sea, hablábamos hace unas semanas acá en el programa con el doctor Eduardo Duhalde, y él planteaba algo parecido, ¿no? O sea, o generamos un proceso productivo en la Argentina,
o realmente no tenemos posibilidad de hacer cambios realmente efectivos para que haya cada vez más hermanos nuestros que no estén en estos niveles de pobreza, ¿no? O sea, la urgencia acá es salir de estos sistemas financieros y de estas macroeconomías para entrar en lo concreto que es la producción de las cosas que podemos producir y generar de esa manera fuente de trabajo. Me parece que sería un poco la idea que está planteando, le diría a usted. Exactamente, la única salida que tenemos nosotros, y eso tiene un doble efecto. La generación de trabajo tiene un efecto en la economía, digamos, empezamos a ponerle valor a nuestros productos, a nuestra producción primaria, por un lado, pero por otro lado, algo que a nosotros nos pareció siempre muy importante, le devolvemos la dignidad a nuestro pueblo. Eso es una falencia que tenemos hoy como sociedad, donde hoy tenemos 14 millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza, digamos. Nosotros tenemos que trabajar sobre eso es lo urgente. Y el camino para resolver esa situación es generando puestos de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Produciendo todo lo que se puede producir en el país, producirlo en Argentina. Esto de abrir las fronteras, así como lo hicimos nosotros, no lo hace ni siquiera Estados Unidos. No, obvio. Entonces, digamos, nosotros tenemos que proteger nuestras industrias porque de esa manera protegemos nuestros puestos de trabajo y protegemos a nuestro pueblo. Seguramente también la debe conocer a Mónica Lerose usted entonces. Sí, a Mónica la conozco. Que es la encargada de comunicación de los círculos católicos obreros y yo siempre digo que es el alma de esta Radio Grote, ¿no es cierto? Así que... Sí, a Mónica un beso grande también. Bueno, la está escuchando seguramente en este momento desde la sede de los círculos católicos. Bueno, Marcelo, lo vamos a molestar seguido, me interesa mucho este tipo de pensamiento porque siempre decimos esto, ¿no? En esta radio que lleva el nombre del Padre Grote lo que queremos es ayudar a pensar, ni siquiera que piensen como nosotros, pero sí que piensen, ¿no? Y le hago una pregunta más, yendo, que a lo mejor es muy personal, pero ¿se va a presentar en las elecciones para algún cargo, Marcelo? Sí, nosotros estamos trabajando para llevar esta propuesta política dentro de del sistema político, ¿no? De las elecciones ahora. Claramente nosotros dentro del peronismo estamos ofreciéndole a la ciudad esta propuesta política. Así que estamos en vía de eso. ¿Ya sabe candidato a qué? Es muy difícil ahora. Sí, imposible, está bien. Lo dejamos para un nuevo encuentro entonces. Pero no, yo le preguntaba esto y lo felicito, ¿no? Porque a veces a los católicos nos cuesta meternos en las cosas en las que hay que meterse. Yo creo que una de las genialidades del Papa que está haciendo es decirnos, bueno, salgan de la sacristía, muchachos, vayan y pónganse en los ambientes y de los ambientes generen procesos de cambio, ¿no? Así que escuchándote y viendo tus convicciones, tu formación, digo, no sabía si te estabas preparando para algún cargo o no, pero me alegro que lo estés pensando y bueno, en cuanto lo decidas, contá con el acompañamiento que podamos hacerte también desde la radio y en lo que tenga que ver con difundir tu nombre para que la gente entienda que hay gente honesta, con convicciones, preparada, que puede ser también buena selección, buenas decisiones, y no estos que están todo el día metidos en los medios haciendo campaña de una en otra, sino que hay que votar a la gente que está trabajando y además a veces tiene algún tiempo para campaña, como el doctor Marcelo Leiría. Marcelo, un abrazo grande, felicitaciones y mis oraciones por tu compromiso y tu trabajo, No tengo más que palabras de agradecimiento, Tito. Un fuerte abrazo y saludos. Un abrazo, mis oraciones para usted, un cariño a Maru Blasiuk también, y gracias por sumarse a esta propuesta en Clave Grote a través de Radio Las Naciones y Radio Grote. Un abrazo grande, Marcelo. Un abrazo. Hasta luego.